Vamos a tratar las causas del colapso de diversas estructuras tras un sismo. Las placas tectónicas son fragmentos de litosfera que se mueven como bloques rígidos sobre la astenosfera de la Tierra. Un sismo-terremoto es el fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre que se produce por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Las causas de los terremotos más comunes son la ruptura de fallas geológicas, la fricción entre bordes de placas tectónicas o los procesos volcánicos. Los terremotos suelen suceder en zonas de borde de las placas tectónicas. Al foco del sismo que se encuentra en el interior de la Tierra se le denomina hipocentro, mientras que la proyección sobre la superficie terrestre, la vertical del hipocentro, se le denomina epicentro. El primer caso es el del edificio O'Higgins, en el que vamos a detallar las causas del colapso de las plantas superiores del edificio situado en la ciudad de Concepción, en Chile. Un edificio de 21 plantas y 80 metros de altura, inaugurado el 14 de mayo de 2009, como el edificio más alto de la ciudad, produciéndose el desastre el 27 de febrero de 2010 y dejando a 4 muertos y 4 heridos. El terremoto que provocó el colapso ocurrió el 27 de febrero de 2010 y alcanzó la magnitud de 8,8 en la escala de magnitud momento y 9,5 en la de Richter. Tuvo su hipocentro a 30,1 kilómetros de profundidad en el Océano Pacífico y el epicentro en el mar chileno a 150 kilómetros al noroeste de la ciudad de Concepción. Se prolongó durante 205 segundos y provocó un tsunami destruyendo numerosas localidades costeras. El colapso producido tras el terremoto se produjo en las plantas superiores, sin verse igualmente afectadas las inferiores. Como podemos observar, el fallo se produjo a partir de la 10ª planta, quedando incluso intactas las ventanas de pisos inferiores así como la mayor parte de la estructura. El fallo estructural fue debido a que en la mencionada planta 10, propiedad del Banco Santander, se realizaron modificaciones eliminando diversos pilares y elementos de mampostería, con la intención de tener una planta libre para oficinas. Los ingenieros que calcularon la estructura para eliminar dichos pilares lo hicieron de forma errónea, teniendo en cuenta un coeficiente sísmico diferente al necesario para esa zona y uso del edificio, tal y como se especifica en la norma chilena antisísmica 433. Como resultado de eliminar dichos pilares en la 10ª planta, las cargas verticales provenientes de plantas superiores recaen sobre el quiebre en la planta donde se minaron, de forma que las fuerzas horizontales generadas por el terremoto terminan por colapsar la estructura. El movimiento sísmico produce movimiento horizontal de lado a lado, por lo que sin dichos pilares se produjo el cizallamiento por esfuerzos cortantes y el consiguiente aplastamiento de las plantas superiores. En un terremoto, los pilares más afectados suelen ser los de la planta baja, dado que deben soportar una mayor carga del edificio y evitar que se desplace. Las partes más afectadas de los pilares serán los extremos, debido a que en ellos los esfuerzos cortantes son máximos. En cuanto a la responsabilidad del proyectista, inicialmente fueron condenados 2 ingenieros civiles de la empresa calculista Arcosen y acusados de homicidio culposo, por la muerte de 4 personas, absolviendo a los constructores, ya que fue un error de cálculo estructural al utilizar un coeficiente sísmico de 0,15, que no corresponde al terreno ni a la zona sísmica del emplazamiento. El coeficiente sísmico se calcula según los tipos de suelo y uso de edificio, como se especifica en la norma antisísmica NCH 433 de Chile. Para evitar el colapso, se podría haber mejorado la estructura aumentando el tamaño de los pilares perimetrales si lo que se deseaba era eliminar los centrales. La siguiente estructura es el puente de Yacolén, que une las ciudades de Concepción y San Pedro de la Paz, para cruzar el río Biobío. Construido entre 1998 y 2000, posee una longitud de 2.157 metros y 4 carriles de circulación. Después de su reparación es el único puente capaz de soportar vehículos pesados entre ambas ciudades.
El puente no disponía de diafragmas o vigas transversales que ayudasen a que el tablero y las vigas longitudinales trabajasen como un marco en el plano horizontal. Además, los diafragmas dan rigidez en sentido transversal al puente. También se consideró que la longitud mínima del apoyo de la parte colapsada debía ser mayor. Debido a la rigidez longitudinal, pero no transversal, podemos ver cómo el tablero también colapsó. Podemos observar que los apoyos para las vigas no son superiores a los 50 centímetros y se aprecia la huella de las vigas sobre la pila al desplomarse. Las barras antisísmicas estaban empotradas en la viga de apoyo, pero en la parte superior estaban ancladas a una pequeña viga que no estaba anclada al tablero y que se había construido a posterior. El puente disponía de trabas antisísmicas cada 2 vigas. No suele ser un único elemento que falla el que da como resultado el colapso de una estructura. Otro problema que se encontró fue que los apoyos de neopreno estaban mal colocados, pudiendo comprobarse que algunos no estaban apenas desgastados y no habían trabajado. Los apoyos de neopreno, además de soportar cargas verticales, trabajan al corte y se oponen al movimiento sísmico, con una rigidez horizontal KH y un factor de amortiguamiento chi. Trabajan como aisladores elastoméricos de bajo amortiguamiento. La solución temporal mientras se reconstruía el puente fue colocar sobre la parte afectada y apoyada sobre las partes no dañadas un puente de estructura metálica de los denominados Mecano. Debido a que no se incumplió el manual de carreteras para el diseño de las mismas del Gobierno de Chile, no hubo responsabilidad del proyectista. El mayor problema que causó el colapso fue la ausencia de vigas transversales, por lo que con su inclusión podría haberse evitado, ya que proporcionarían la rigidez transversal para evitar el fallo. Otra mejora sería la inclusión de aisladores de tipo péndulo friccional, para disipar la energía sísmica en un terremoto severo. Vamos a tratar el colapso de un puente debido a la licuefacción del suelo causada por un terremoto. La licuefacción del terreno durante un terremoto se produce cuando el terreno es poco compacto y el nivel freático muy alto. Se produce un movimiento de vibración similar al vibrado del hormigón en las estructuras, haciendo que se comporte como líquido. En este experimento vemos cómo es el efecto extremo de la debilidad del suelo en estado de licuefacción. Arrojando una pelota, el suelo, al no estar compactado, tiene el comportamiento de un líquido. El 16 de junio de 1964 se produjo un terremoto de 7,6 en la escala de magnitud 90, con hipocentro a 34 kilómetros de profundidad de la corteza terrestre. El epicentro en la costa noroeste de Japón, a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad de Niigata. Dicho terremoto provocó la licuefacción del terreno y destruyó 3.534 casas y 11.000 fueron dañadas. La licuefacción se produjo porque la zona es una zona de confluencia del delta de 2 ríos, y el terreno está compuesto por los sedimentos de los mismos. Numerosos edificios fueron tragados por la tierra o fueron inclinados debido a la poca estabilidad del terreno, quedando su estructura sin daños salvo en los cimientos. El puente de Showa en la ciudad de Niigata tenía una longitud de 307 metros, 12 vigas longitudinales y 28 metros de vano. Se soportaba sobre grupos de 9 vigas de acero de 60 centímetros de diámetro. Al producirse la licuefacción del terreno, prácticamente todos los tramos del tablero cayeron al río. En el primer gráfico podemos ver la numeración de los pilares y el tipo de apoyo que tenía el tablero sobre cada uno de ellos, así como en línea discontinua el estado final del puente tras el colapso. En el segundo gráfico podemos ver en gris sombreado la parte del terreno licuada y a qué profundidad llegó la misma licuefacción. El fallo de los pilares fue causado debido al efecto combinado de las cargas axiales y los momentos de segundo orden P delta, causados por los desplazamientos laterales residuales del terreno sobre los mismos. Como vemos en el gráfico, el pilar 5 fue desplazado por una magnitud tan grande que produjo momentos P delta de segundo orden responsables del 80% de la tensión.
Esto y la reducción de la capacidad axial de la pila debido al aumento de la esbeltez produjo tensiones superiores al límite elástico y plástico del acero. Las pilonas 1 y 3 no fallaron. La licuefacción alcanzó una profundidad crítica. La carga de la superestructura y el terremoto dieron lugar a imperfecciones laterales, y la inestabilidad de las pilas centrales P5 y P6 produjo el colapso de ese tramo y el posterior de todo el puente. El proyectista debería asumir la responsabilidad de los daños causados al no tomar las medidas oportunas al construir sobre un terreno claramente licuable. Como mejoras para evitar el colapso, se podrían haber incluido columnas de grava o de cemento. También se podría haber realizado una mejor compactación del terreno. El beneficio de las columnas de grava es que reducen la posibilidad de licuefacción, por su capacidad de disipar las presiones intersticiales sin que los fuertes cizallamientos provocados por un terremoto o una carga cíclica como un oleaje muy fuerte dañen la integridad e impidan que sigan funcionando como drenes a diferencia de otros drenes prefabricados. Por último trataremos el sismo de Lorca de 2011, el cual se produjo el 11 de mayo con una magnitud de 5,1 en la escala de magnitud momento y una aceleración máxima de 0,36 Gs. El hipocentro fue superficial, a 1000 metros de profundidad, y el epicentro prácticamente en Lorca. Pudo sentirse en todas las provincias cercanas y produjo un gran número de daños en estructuras. Se produjeron colapsos de estructuras en todo tipo de edificios, como viviendas, oficinas, iglesias o edificios históricos. La iglesia de Santiago fue construida entre los años 1745 y 1780. Ha tenido numerosas reconstrucciones debido a los incendios, terremotos y destrozos durante la Guerra Civil. En el año 1940 la iglesia volvió a ser reconstruida, y fue en ese momento cuando se construyó la torre del campanario, elemento que estudiaremos. Tras el terremoto, la torre del campanario sufrió daños, pero no llegó a derrumbarse, siendo posible su reconstrucción. No así la cúpula y el crucero de la misma iglesia, que se vinieron abajo, teniendo que ser reconstruidos completamente. La solicitación que produjo el fallo del campanario fue el no poder soportar los esfuerzos cortantes. En el esquema vemos otro ejemplo en la misma ciudad de Lorca, de las fisuras en forma de aspa que son típicas en este tipo de estructuras antiguas. Se producen al ser sometidas a esfuerzos cortantes. Se genera una pérdida de enlace de las estructuras murarias con los muros de arrostramiento y la deriva de los muros. El proyectista no es responsable de los daños en el campanario al datar de 1940 y no existir una normativa antisísmica vigente. La Iglesia, como dueña del edificio, es responsable de mantenerlo y conservarlo, así como el Ayuntamiento, como organismo público, ha de hacer cumplir el mantenimiento de los edificios públicos. El proyectista de la cúpula y la cubierta reconstruidos en 1994 sí serían responsables de su colapso y las consecuencias del mismo. La utilización de una estructura metálica interna arrastraría los muros del campanario. Es una medida que se utiliza para reforzar edificios antiguos con muros de carga de ladrillo y mampostería, y sería una buena solución al problema.